Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una transmisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura y de su titular, el doctor Celso José Garza Acuña, les agradecemos su presencia en este espacio virtual. Esta tarde tenemos el agrado de presentar a ustedes un diálogo o conversatorio, como se dice hoy, sobre el tema de la formación de profesores, una política central de la SEP. Este evento se realiza en el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública que venimos conmemorando desde el pasado mes de octubre de 2021. Para abordar este tema nos acompañan dos especialistas, los doctores Ismael Vidales y Héctor Franco Sáenz, los dos buenos amigos del de la voz desde hace muchos años. Enseguida me permitiré leer un perfil muy sintético de sus trayectorias. Ismael Vidales ha ejercido el magisterio por más de 60 años de servicio ininterrumpidos en educación básica, media superior y superior. Es profesor de educación primaria, maestro en pedagogía, doctor en artes y humanidades. Es autor de más de 210 obras publicadas por editoriales como Trillas, Limusa, Castillo, Santillana, Larousse, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el CECITE Nuevo León y la UNAM, entre muchas otras. Fue director fundador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Monterrey. Ha sido colaborador de los periódicos El Porvenir, El Diario de Monterrey y El Norte, así como de los canales de televisión 3, 8 y 28 de Nuevo León. Fue subsecretario de Educación en el Estado y director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en la SEP. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y dictaminador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Ha recibido la medalla Capitán Alonso de León al Mérito Histórico y las medallas Rafael Ramírez y Altamirano por 30 y 60 años de servicio ininterrumpidos respectivamente. Héctor Franco Sáenz es profesor normalista egresado de la Normal Miguel F. Martínez y psicólogo orientador por la Normal Superior. Licenciado en Sociología, maestro en Enseñanza Superior y doctor en Educación. Impartió clases en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela de Graduados de la Normal Superior y en el Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Sus áreas de investigación son la sociología y la historia de la educación. También ha ejercido el periodismo y entre 1989 y 1993 fue director regional del periódico El Nacional. Es autor de La superación académica, una alternativa al perfeccionamiento docente de 1986, en torno al centenario de Ramón López Velarde de 1989, Antonio Moreno Garza, un rector en la Revolución Mexicana de 2010, Beneméritos de Nuevo León de 2011 y Maestros de Nuevo León de 2012, y coautor de Juan Nepomuceno de la Garza Evia, Patriota Ilustre de 2016, Estación San Juan, Cuna del Béisbol en México de 2019 y Educación, Estrategias para la Recuperación del año 2021. Los dejamos pues en compañía de nuestros invitados y les cedo muy agradablemente el micrófono al maestro Ismael Vidales. Muchas gracias y comenzamos. Tercera llamada. Pues muchas gracias, Humberto, por convidarme a este conversatorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, Héctor Franco, amigo de siempre, por aceptar acompañarnos en estos minutos y darme la oportunidad de compartir algunas cosas que nos son comunes, porque tenemos intereses y mucha afinidad en el magisterio desde hace muchos años. Comenzaría yo por decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? La formación de docentes se hace siempre a través de las escuelas normales. En el libro Las enseñanzas de la historia de la educación en México, del doctor Ernesto Meneses Morales, que es una obra monumental, dice textualmente que las escuelas
normales son centros educativos dedicados específica y exclusivamente a la formación de profesores. ¿Por qué se llaman escuelas normales? El propio doctor Meneses nos dice, se llaman escuelas normales para designarlas o designar a estos establecimientos que servían de norma o modelo para los demás de su clase. Y creo que hasta la fecha ambos términos son vigentes. En México, las escuelas normales y formadoras de maestros, formadoras de docentes, tienen documentadas muchas glorias y miles de egresados de sus aulas, ya sea privadas, públicas, citadinas o rurales. Sin embargo, también hay documentos que prueban cuántos sacrificios han tenido que enfrentar las escuelas normales para sobrevivir, incluyendo los momentos en que alguien propuso que desaparecieran absolutamente del sistema educativo nacional. México, como sabemos, declara su independencia de España el 27 de septiembre de 1821. ¿Y cuál es el panorama que se encuentra? Un panorama sumamente triste. No hay escuelas, no hay profesores, algunos niños y adolescentes van a las escuelas, pero estas están en manos de unos cuantos enseñantes que casi siempre están bajo el patrocinio de la Iglesia Católica. De hecho, pues España no reconoce la independencia de nuestro país sino 26 años después, o sea, el 28 de diciembre de 1836, mediante el Tratado Santa María Calatrava. Entonces, ¿cómo es que surgen las primeras escuelas normales en nuestro país? Pues en 1821 el aparato gubernamental que se encarga de la educación era el Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Y al año siguiente, en 1822, un grupo de 5 personas contratan a la compañía lancasteriana de Joseph Lancaster para que se hiciera cargo de la educación pública del país. Como esta compañía tenía como método la enseñanza mutua, es decir, los niños monitores, los mayores, eran seleccionados y entrenados para que enseñaran a sus compañeros, pues fueron surgiendo las necesidades propias de un sistema de esta naturaleza, que era formar profesores. Y en 1823 se crea la primera escuela normal lancasteriana llamada Belén. Esto fue en la Ciudad de México. En 1825 el Ayuntamiento de Zacatecas crea otra escuela lancasteriana llamada Constitución. Esta escuela, la de Zacatecas, es reconocida por la Secretaría de Educación Pública actualmente como la más antigua y la tenemos todos los que estudiamos este tema como referencia. Hacia 1867 ya desaparece el Ministerio de Justicia y se crea la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Y en 1870 nos enorgullecemos los regiomontanos porque es cuando el doctor José Eleuterio González, que era gobernador de nuestro estado, de Nuevo León, emite el decreto número 32, por el cual se establece la escuela normal, que es el alma mater mía, de Héctor y de miles de profesores, y que hoy lleva el nombre de don Miguel F. Martínez, y que lleva además el título de benemérita y centenario. En 1883 se funda la Escuela Modelo de Orizaba. Voy a citar nada más unas 3 escuelas de este tipo. Esta es muy importante porque ahí participan personajes de la talla del maestro suizo Enrique C. Rebsamen, Enrique Conrado Rebsamen, que muere en Jalapa en 1904, el pedagogo Enrique Laucher,
que muere en la Ciudad de México en el 1890, y el veracruzano Carlos A. Carrillo, Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, que son tres personajes de talla universal, de talla mundial. El 17 de diciembre de 1885 se emite el decreto para crear la Escuela Normal de la Ciudad de México, pero se inaugura el 24 de febrero de 1887, y esta escuela, que hoy es también centenaria y benemérita, que es la Escuela Nacional de Maestros, tuvo como profesores nada menos que a Enrique Laucher y también a don Manuel Ignacio Manuel Altamirano y al poeta Manuel M. Flores, como datos interesantes de contexto. En 1905 se establece la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1908 se crea la Escuela Nacional para Maestros de Jardines de Niños. Esto es muy importante porque va a ser la base de lo que después haría Rosario Zapata. En 1917 los estados y los ayuntamientos se hacen responsables de la educación, porque la federación como que se deslindó de esto que era su obligación y la pasa hacia los municipios y los estados. Y el 20 de julio de 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos como primer secretario. En 1922, o sea, 100 años después de la primera escuela lancasteriana, aparece la primera normal rural, que son todo un emblema y toda una tradición en nuestro país. Fue la normal de Tacámbaro, Michoacán, que anduvo en varias sedes hasta llegar a lo que actualmente es la escuela Tilipitío, que es también todo un emblema. Y más adelante ya habíamos platicado Héctor y yo que yo haría este recorrido rápido, pero luego Héctor va a tocar el punto en que nos ocupemos tanto de las normales rurales como de las normales que son de nuestro estado, de Nuevo León. En 1925 el presidente Plutarco Elías Calles nombra como director de la Nacional de Maestros al maestro tamaulipeco Lauro Aguirre. Y en 1987, ya muy recientemente, la escuela es nombrada benemérita. En 1934-35, cuando Lázaro Cárdenas, que ya había escuelas rurales de las que vamos a hablar en un momento, es de notarse que aparecen materias exclusivamente de orientación socialista. Por ejemplo, el plan de estudios tenía teoría del cooperativismo, arte y literatura al servicio del proletariado, legislación revolucionaria, entre otras asignaturas. Y la Secretaría patrocina para los niños de las escuelas primarias libros como Simiente, del maestro Lucio, México Nuevo, del maestro Manuel Vázquez Andrade, y Despierta, de la profesora Carmela Coxogaya Rivas. Todos estos tres libros y otros más de orientación socialista. Hacia 1943 se fundó en la Ciudad de México la Normal de Especialización, porque es importante que hagamos un señalamiento de que las normales evolucionaron bastante y no solo se dedicaron a formar maestros para la educación primaria. Surge educación preescolar, educación física, educación especial, etc. Y en 1944, el 2 de diciembre, surge el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que es una gloria de las que se debe hablar con mucho orgullo en México, que inició don Víctor Gallo, un maestro de Jalisco, una eminencia, y que fue considerada por su éxito, todo lo que fue el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, como la normal más grande del mundo. En el 1947 se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, dirigida nada menos que por don Francisco Larroy, un maestro que Héctor conoce muy bien porque es de Jerez, Zacatecas,
y él ha trabajado mucho sobre los hombres ilustres de este municipio, del vecino estado. Por cierto, don Francisco Larroyo no se pegaba al arroyo, sino Luna Arroyo, y por alguna circunstancia de una editorial que publicó algunos de sus libros, le pareció que Luna Arroyo era menos vendedor que Larroyo, que estaba un apellido raro, y así siguió firmando desde todos sus demás libros este gran pedagogo zacatecano. En 1949 se crea la Escuela Normal de Educación Física, que es otro de los grandes logros de este esquema de formación de docentes, esto en la Ciudad de México, y en 1978 surge la Universidad Pedagógica Nacional con sus 74 unidades de educación a distancia, y en 1989 se reúnen lo que fue la Dirección de Normales con capacitación y se forma la DGNAM, que me tocó dirigir en algún tiempo. Con esto sería un recorrido rapidísimo, una especie de hilo conductor para que el maestro Héctor Franco nos hable del otro tema y luego regresaríamos a las escuelas rurales, normales rurales, y me decías, Héctor, que hay un trabajo que tienes sobre las normales de Nuevo León. Bueno, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro. Usted siempre presente y pendiente. Entonces, ahora lo que necesitamos ver es cómo se desarrolla la educación normal en Nuevo León. Y ahí tenemos nosotros que es un desarrollo muy diferente a los de otros estados de la República, porque como usted mismo decía hace rato, la mayoría de las escuelas eran colegios religiosos, a reserva de algunos pocos casos. Y entonces así fue que Nuevo León se va haciendo importante y diferente, cuestión que yo ubico en Ser del Norte. El Ser del Norte influyó bastante para el desarrollo de la educación en Nuevo León y en los estados vecinos. Ser del Norte ayudaba a que José María Parás, cuando publica su primer plan de educación, les dice allí, dice, ¿qué tanto cuesta que se vaya algunos maestros a Washington y que traigan lo más avanzado de la pedagogía norteamericana, como mapas mundis, como de esos globos terráqueos. Globos admirales. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues ahí se empieza a sembrar algo diferente acá en el norte. Y entonces es por eso que creemos que el norte empieza a configurar un perfil diferente al de muchos otros estados de la República. Tan al grado así que Nuevo León fue la sede para que se difundieran otros conocimientos pedagógicos generalmente orientados por la educación presbiteriana. Gran influencia tuvo aquí en nuestro estado las iglesias protestantes, lo cual le da un carácter particular muy importante
representante al Estado, porque así protestantes fueron los que los que promovieron la educación pública. Tenemos el caso aquí de nosotros. En el caso de Nuevo León, el maestro, el maestro, Moisés Sáenz, él era protestante. Sí, todos los que provenían de por acá de Santa Rosa, Sí. como Jonás García, que llegó a ser diputado y se menciona que fue el Fue promotor, uno de los que promovieron el Día del Maestro. ¿verdad? Sí, no fue el principal, pero sí fue uno de ellos. Sí, fue uno de ellos. Y entonces, así Osuna, Don Andrés Osuna. don Andrés Osuna y don Carlos Osuna, porque ellos tenían esa formación. Y fíjese usted, maestro, ¿qué es lo que hacían? Empezaban las clases en la normal y la actividad más importante que realizaban los directores de las normales era llevar a sus alumnos a la escuela normal en Estados Unidos para que conocieran los nuevos métodos de enseñanza. Y así se llevaron a muchos maestros a que conocieran ahorita no recuerdo el nombre del estado a donde los llevaban a los alumnos de la normal. De la normal, principalmente de la normal acá en Coahuila, porque sí, debemos recordar que la normal de Coahuila la fundaron los hermanos Osuna, ¿verdad? Entonces, eso va creando un perfil muy particular en el caso de los normalistas, de los profesores. Entre esos normalistas, recordemos que estaba el señor padre de Humberto Moreira, de los Moreira de acá de Saltillo. Rubén. Iban allá a estudiar, ¿verdad? Sí, el primero. Bueno, sería el abuelo. El abuelo. El abuelo de Humberto. Así es, sí, Porque claro. su papá fue alumno de la Miguel F. Martínez, compañero mío. Así es. Y sería el abuelo de Humberto. Es Rubén Moreira, ¿no? Rubén. Rubén y Humberto son hijos de un compañero mío que se llamaba Rubén también. Sí. Que falleció muy joven, los dejó muy pequeños, con Germán Cisneros, el que habla. Estábamos en el mismo grupo hacia 1956-57 de la Miguel F. Martínez. Sí. El papá de Rubén debe haber sido el abuelo. Claro. Entonces, así se va creando un perfil de desarrollo en la educación y en la formación docente de acá del norte de México. Cosa que se cierra cuando llegan Lauser, Sí. Repsamen allá a Orizaba, ¿verdad? A la escuela de estilo. Y entonces se cierra, ¿por qué? Porque utilizo esa denominación, porque ellos eran la avanzada de la modernización psicopedagógica.
Tienes toda la razón. En Veracruz, por muchos años, a partir de la llegada de Patricio Redondo, de Laucher, de Rersame, y como alumno, Lauro Aguirre, alumno de la Normal de Orizaba, pues hicieron que Veracruz o Jalapa concretamente fuera llamada la Atenas de México. Hubo una desavenencia entre Laucher y Rersame que hizo que uno se quedara en Veracruz y el otro se fuera a la Ciudad de México. Sí. No cosa mayor, ¿verdad? Pero ahí hay que destacar a Patricio Redondo, porque Patricio Redondo trajo la técnica Freinet a México. Sí. Y Patricio Redondo llegó tan pobre, ¿verdad?, que iba tocando las puertas de la gente también pobre de Veracruz. Y les decía, gusta contratar un profesor. No tenemos escuela, le decían, pero ahí tiene una ceiba. Esa va a ser la escuela. Y ahí inició la escuela que todavía existe, la hizo Patricio Redondo, con apoyo de la SEP más tarde. Hasta la fecha recibe un subsidio pequeño, pero empezó debajo de un árbol, de una ceiba. Es lo que le quería comentar, de que yo tengo compañeras, gente de allá del pueblo, que se vinieron a trabajar allí a Veracruz, a las Chuapas, y utilizan la técnica de Patricio Redondo. La siguen utilizando, la practican a Patricio Redondo. Y entonces así fue como los colegios que fueron religiosos empiezan a ser dirigidos por grandes reformadores, como los que hemos mencionado, pero ya más concretamente en el caso mexicano tenemos el caso de don Moisés Sáenz Garza. Moisés Sáenz Garza, también de origen presbiteriano, y aquí de Santa Rosa, en Nuevo León. Del Mezquital, Apodaca. Sí, para ser más preciso. Bueno, el maestro Ramos Lozano es otro de los casos de esos reformadores, ¿verdad? Entonces, cosa diferente a Jaime Torres Bodet, pero eso no le quitaba la grandeza a Jaime Torres Bodet, que no haya sido protestante, sino que su mayor caudal de conocimientos estaba en haber sido secretario particular de Vasconcelos, que es quien funda la Secretaría de Educación Pública en 1920, 1921. Así es. Pues conviene recordar que había un distanciamiento ideológico entre Moisés Sáenz y Vasconcelos, ¿verdad? Porque Vasconcelos era de formación católica y Moisés Sáenz de formación protestante. Así es. Entonces, el pleito, como quien dice, se lo echa Vasconcelos contra John Dewey, porque Sí. era el maestro. Sí. Claro que John Dewey nunca le contestó ninguno de los escritos, pero hay buena cantidad de material de Vasconcelos. Pues Vasconcelos buscaba el humanismo, la vuelta al humanismo griego, y John Dewey era pragmático, padre de la escuela activa y ligada al trabajo, como todos los protestantes. Yo creo que el país salió ganando con que los dos hayan estado inmersos. Y obviamente Moisés Sáenz pues tiene cosas grandiosas que no se le pueden escatimar. Pues él es el creador de las escuelas secundarias, aunque inicialmente formó 8 en el Distrito Federal, entonces hoy Ciudad de México. Pero prendió porque no era el asunto de hacer escuelas,
sino de tener muy clara la concepción de que hay una etapa en la vida humana, en la vida de los jóvenes, que se llama adolescencia y que requieren de un trato y un programa y maestros especiales. Así Ese es el mérito de la educación secundaria. Y esa visión la tuvo Moisés Áñez. Y ahí nació la educación especial, ¿verdad? La educación especial, bueno, tiene otro origen porque nace con esfuerzos muy individuales, principalmente de señoras encargadas de la caridad para atender a los ciegos, ¿verdad? Y después se extendió a sordomudos, incluso hay una primera dama presidencial que le metió muchas ganas y mucho dinero a lo que fue después las escuelas para atender estos deficitarios. Y la educación especial pues surge de manera formal años más tarde, ya como escuela normal de especialización. Una de las cosas de lo que habría que retomar es que a partir de ahí se retoman las escuelas rurales. Bueno, las escuelas normales rurales tienen su, vamos a decir, su embrión en los trabajos de Vasconcelos sobre las misiones culturales, las casas del campesino, etcétera, que no eran propiamente escuelas normales rurales, pero ya con Cárdenas hacia 1934 ya había 29 escuelas normales rurales. Pero inmediatamente en el 35 se forma la famosa FEXEL, que es la Federación de Estudiantes Socialistas, que Ajá. han dado mucha guerra y siguen dando la verdad, pero pues, ellos están planteando cosas muy legítimas. Sin embargo, esas escuelas pues sufrieron muchos embates oficiales para irse cerrando. Nace en el 35 esta federación que persiste hasta la fecha, y en el 36, cuando estaba Basols de secretario, las transforma una buena parte de las escuelas en escuelas regionales campesinas y ya les quita parte del oficio, del programa, de los objetivos. En el 38 ya había 35 normales rurales, pero cuando sale Cárdenas del poder, viene Ávila Camacho y hace un pacto con la FEX, no con los del norte, con Estados Unidos, para quitar todo lo que fuera el socialismo. Y entonces surge una campaña de limpiar a las escuelas del sistema socialista. Y entonces el primer paso es convertir 17 de esas normales en escuelas rurales prácticas de agricultura, ya dejan de ser normales. Entonces se reducen a la mitad y ha sido un luchar enorme hasta la fecha. Ahí está Ayotzinapa y bueno, aquí tuvimos la escuela de Galeana. La escuela de Galeana fue cerrada y las muchachas que estudiaban fueron enviadas al Quinto, en Sonora. Y de cualquier forma, pues la documentación de estas instituciones es enorme, es gloriosa. Que han tenido ese ejercicio los alumnos anualmente, pues iban y tomaban en Secretaría de Educación. A mí me tocó estar 2 veces encerrado un fin de semana ahí, pero pues siempre pedían más becas y pedían plaza para los egresados. Me tocó estar en el Meche antes de que lo cerraran, ya ahora es una universidad Benito Juárez, creo. Pero sí, estuve en Ayotzinapa, estuve en Matumatzán, en Chiapas, estuve en el Quinto, estuve en Anilcingo, en Tilpetío. Conocí todas las escuelas normales rurales porque mi trabajo fue hacer la transferencia hacia las entidades federativas. Concretamente, por ejemplo, en Aguascalientes me atendió el gobernador Otto Granados para la escuela de San Marcos en Zacatecas, llevar a sus alumnos que tenían Aguascalientes, etcétera. En fin, son tantas las cosas que se pueden decir de las normales rurales
que por eso hay mucho material escrito acerca de ellas. Incluso el propio maestro Ramos Lozano aquí escribió o reescribió todas las hazañas de Moisés Sáenz cuando echó a andar el proyecto Carapan, que era una municipalidad de Michoacán. Y el propio John Dewey vino y lo conoció y habló maravillas del proceso. No terminó el experimento, pero sí dejó documentación muy valiosa. Entonces, esto de las escuelas normales ha sido tan golpeado en muchas veces, no solo la parte rural, sino también los urbanos. Muchas veces se ha querido constreñir la matrícula a, a intereses que no son propiamente educativos, porque si bien había un desequilibrio en algunos estados donde se producían más maestros de los que podían contratar, había otros donde seguían faltando. Incluso, no sé si recuerdan, pero hay una nota en los periódicos no muy antiguos, cuando la propia maestra del Baester pide que se cierren las normales y que se conviertan en escuelas de comercio. Y quien sale a la defensa es Granados Chapa y Carlos Monsiváis. Son los que defienden a las normales, porque los normalistas, pues, no sé, como que no quisieron entrarle al problema. Pero el propio Osuna, en su momento, Andrés Osuna, pues él fue director general de Educación Pública en el DF en 1917 y él declaró al periódico El Pueblo que era necesario cerrar las escuelas porque los alumnos, las escuelas normales, no rurales, las escuelas normales que existían en ese tiempo, porque costaban 25 pesos mensuales cada alumno y eso era un gasto enorme para el gobierno federal. Claro que han sobrevivido y ojalá que sigan sobreviviendo. Hay quienes han dicho que se deben convertir en facultades de pedagogía para que adquiera un carácter universitario. Y bueno, yo pienso que no es por ahí. Las normales, desafortunadamente, en muchas ocasiones han quedado sin proyecto. Ahorita mismo, yo diría, ¿por qué los normales tienen que comprar capacitación cuando ellas son las productoras del conocimiento pedagógico, didáctico y psicológico? Así es. Algo anda mal ahí. Así es. Si ya es una obligación asociar a un plan de estudios de las escuelas de nivel superior a la investigación, las normales debieran estar produciendo conocimiento para consumo y para venderlo, no estar comprándoselo a instituciones que no tienen vocación pedagógica, pero así son. Yo pienso que es el momento, nunca va a ser tarde, en que las normales se conviertan en productoras de conocimiento, de investigación, y que sean capaces de satisfacer sus propias necesidades de formación y capaces de vender esos conocimientos. Así es. Para capacitación a muchas universidades y preparatorias que la verdad necesitan que sus docentes se den un baño de pedagogía. Sí. ¿Verdad? Sí. Hemos padecido cosas muy graves en esto y se pierde con mucha facilidad el rumbo. Así es, maestro. Conocí de manera directa el caso de Mactumatzá y entonces... Chiapas. Sí. Con Manuel, lo has de haber conocido con Manuel, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces ahí se da el caso de Manuel, que fue el primer director egresado de ahí mismo. Lo curioso de Mactumatzá es que es la única normal rural que está en el centro de la capital del estado. No está en un pueblo. Es la única normal que quedó adentro. Ahora, ya esos normales que se llaman rurales, es lo que habría que cambiarles el nombre, porque la mayoría ya están ubicadas en centros urbanos. Es el caso de una que está aquí
por Lerdo en Durango. Es de Aguilera, la de Aguilera. Esa normal es muy famosa porque ahí trabajó la profesora Amelia, aquella que está consagrada en un libro porque la SEP hizo un concurso a ver quién de los maestros rurales retenía más alumnos durante el año. Y Amelia fue el registro que hizo este maestro de acá de nosotros del noreste, Santos Valdés. Santos Valdés. Bueno, él registró y Amelia tenía 16 alumnos y logró obtener los 16 al final del año, y relata cómo iba a cada familia para ver cada caso de niños que enfermaban, niños que los llevaban al trabajo, etcétera, y logró iniciar con 16 y terminar con 16. Esa es la escuela de Aguilera en Durango. Sí. Pero pues hay muchas escuelas que están en el centro, como la del desierto que está en Cedral, ¿no? Sí, la de estos muchachos. Esa nació aquí en la Facultad de Filosofía. Vino un muchacho que era de allá y quería abrir una normal, y entonces se fue a su pueblo, a Cedral, y hizo todos los movimientos hasta que se la reconocieron a él. Y la otra cosa es de que muchas cambiaron de nombre. Por ejemplo, la de aquí que decía que está en Nuevo Laredo, que hay una escuela normal en Nuevo Laredo, pero esas son escuelas federales. Es diferente. Es que las rurales sí fueron cambiando, algunas como la de Oaxaca, que es muy famosa por tener gente que hace muy buena investigación, el CREN. Se convirtieron en centros regionales de educación normal. Sí. Otras siguieron siendo educación normal, otras son escuelas normales experimentales, etcétera, y se diversificó. Sí. Pero pues subsisten, cuando menos creo yo, unas 12, no sé cuántas, pero por ahí andan todavía. Actualmente todavía subsisten. Esas encabezadas allá por Tiripitío y por esta de donde hubo mucha protesta, Ayotzinapa. Ayotzinapa, sí, en Iguala. Sí. Sí la conozco. Sí. A Milcingo, que está en Morelos. Sí. Esto no sé qué te parezca si tratamos el funcionamiento, origen, nacimiento y muerte, en algunos casos, de las normales de aquí de Nuevo León. La nuestra, bueno, tú sabes, pues ya es centenaria y benemérita, es nuestro orgullo, es nuestro alma mater, pero también tenemos la que ya no existe, la rural, que funcionó en Galeana. En 1930 más o menos. Pero pues también está la de educadoras. Sí. ¿No? Hay varias. La primera. No, ¿cómo dice? Hay varias normales de educadoras privadas, pero la primera fue la de la maestra Laura Arce, ¿verdad? Laura Arce, sí. Sí, muy profesional. Nada más que también fueron víctimas de los cambios. Sí, después, bueno, pues, bueno, yo sí conocí a Laura Arce porque además Laura Arce fue campeona nacional de tenis por 16 años, nadie le quitaba el título. Y bueno, lo heredó a su sobrina Ailda, y pues les atrapó toda esta problemática y creo que la escuela ya no existe. La que tuvo el maestro Yáñez, el licenciado Yáñez. Normal Nuevo León. La Nuevo León. La del CEU. La del CEU, esa sigue ofreciendo títulos.
¿Sí sigue como facultad o Sí, dentro del CEU? sí. Bueno, las que subsisten ahora, ¿qué sería? La de Sabinas, Ujú, la de Montemorelos, ujú, la de Nuevo León, la de Monterrey, pero tendríamos que agregar la normal superior ujú. y la de especialización, que está funcionando muy bien. Sí, ¿Te acuerdas que hubo una del Regiomontano ajá, y una en La Bastida? sí. O La sea, de la Bastida sigue funcionando. sigue funcionando. Sí, Estuvo el maestro Medardo, que la sí. dirigió por muchos años, creo que ya falleció. Este, yo le digo porque algunas personas que no son aceptadas en la normal pública se van allá a la Bastida Ajá. y como tiene registro, tiene registro, Federal sí, y de la estatal. UNAM, Creo que tiene los dos, ajá, porque es antigua. sí, entonces se sigue manteniendo y hasta donde yo conocí muy bien en cuanto a nivel académico. Ya estamos llegando al final, veo en el chat que dice que ya nos quedan como 3 minutos y fracción. Yo quisiera mencionar el nombre de personas que tuve el gusto de conocer y otros de leer, que han sido impulsores y defensores del normalismo. Ujú, Yo creo que el maestro Salvador Waller fue una persona que conocí ya, él con pues, muchos años de vida, pero una lucidez extraordinaria. Él es autor de uno de los libros más completos que hay sobre las normales rurales. ujú, Trabajaba en la de Genam, pero también recuerda que estuvieron los hermanos Bolaños Martínez, ujú, ujú. Víctor Hugo y Sí, Raúl. sí, Ellos defendían el normalismo a, sí. a todo lo que daba. Por El, eso no nos cerraron a nosotros, ¿se acuerdan? ¿Mandé? Por eso no nos cerraron en la Miguel F, Sí, porque ellos, yo no sabía eso, pero ellos eran los que aparecían ahí siempre para resolver los problemas. sí. Ellos y formaban un grupo muy sólido con don Ramón G. Bonfil. Don, Sí, don Ramón G. Bonfil, sí, que en algún momento le dieron la medalla Belisario Domínguez. ahí, Todo un personaje. En la oficina de él, porque él fue subsecretario, estaba un retrato un óleo muy grande de Moisés Sáenz Garza. Era un admirador de Moisés Sáenz Garza, pero pues ahí Salvador Moreno y Cal, que es un historiador y ujú, profesor de la Normal Superior, escribió mucho sobre las normales. Don Luis Álvarez Barret, sí, eh, la doctora también, Sara Margarita Sendejas, que fue de las fundadoras de la Academia Mexicana de la Educación, ujú, normalista. Don Fernando Solana, no se diga, claro, que fue secretario 2 veces sí, y era el que aglutinaba a todos los investigadores como el maestro Leonardo Gómez Navas, Raúl Mejía Zúñiga, Arquímedes Caballero y Marta Eugenia Curiel, que era una estudiosa de primera del normalismo. Hay libros muy interesantes. Yo recomendaría, de que me interese, el de Patricia Ducoin de la UNAM. Es muy ujú, nuevo, tiene unos 2 años que salió. ujú, Es sobre las escuelas normales. ujú, Claro, los libros del doctor Ernesto Meneses son imprescindibles claro, para una buena biblioteca. sí, Y de aquí de Nuevo León, ¿de quién te acuerdas? De la gente que de está muy las, ligada a las escuelas normales. pues de Oscar González Valle. González Valle. Osiel Hinojosa, No me tocó a mí. Ramos Lozano, eh, bien ligados. Pues sería en términos generales, Humberto, nos estamos acercando al final, o creo que ya llegamos. Esperamos que este conversatorio
signifique algo para quienes, como decía el anunciador de fútbol, quieren y aman al normalismo. Claro que sí, maestro Ismael, muchas gracias por su participación. Lo mismo que al maestro Héctor Franco Sáenz, agradecemos a ambos este diálogo que han sostenido con un recorrido histórico sobre la función formadora de docentes en nuestro país. Quisiera solamente aportar un granito de arena recordando el CREFAL, que es otra institución importante de formación de educadores, en este caso de educadores de adultos, donde me tocó estar durante algún tiempo, después del maestro Alfonso Rangel Guerra, y desde luego que la tarea de la formación de profesores tiene muchas vertientes y muchas historias hazañosas y también desastrosas a veces, como en todos los campos de los temas sociales ocurre. Desde luego la figura de Moisés Sáenz sobresale entre los formadores porque también fue uno de los primeros que realizó esos trabajos de intervención educativa que ya mencionaron en Carapan y que por desgracia tuvo tuvo la falta de apoyo del ministro Basols y por eso se quedó en un ejercicio trunco. Pero este ejercicio de Carapan de la región Purépecha en Michoacán, junto con más importantes, los antecedentes más importantes para todo lo que después vino desde la antropología y desde la educación para tratar de promover el desarrollo social entre los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país. Este tema, como todos los que tienen que ver con educación, son prácticamente infinitos, por lo que en 45 minutos o 50, pues apenas alcanzamos a dar un panorama. Esperamos que haya resultado del interés de todos los que siguieron esta transmisión. En nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, agradecemos a nuestros invitados de lujo que tuvimos el día de hoy y les agradecemos a todos los que siguieron esta transmisión. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.